Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Anet y hoy nos acompaña nuestro pastor Samuel Martínez. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias por esta invitación, es un placer estar aquí con ustedes en este día. Gracias. Hoy les queremos compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título Pablo se gloría en la cruz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 17. Pastor, con esta porción tengo unas preguntas para usted hoy. Sabemos que cada uno de nosotros debemos buscar de Dios, así como el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo de cómo podemos buscar de Él. Aquí nos está diciendo que a pesar de los deleites que haya en este mundo, de todo lo que puedes hacer en este mundo, tú mismo tienes que buscar de Dios y gloriarte en la cruz de Cristo. Recuerdo que en una prédica que tuvo usted mencionó de cómo, no importando cuánto nosotros como hijos, nuestros padres nos lleven a la iglesia, o cuánto oren por nosotros, o cuánto nos enseñen, si nosotros no buscamos de Dios por nuestra propia voluntad, no va a suceder nada. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y la pregunta que tengo para usted para empezar es, ¿cómo fue que usted tuvo su primer encuentro con Dios? Pues mi encuentro con el Señor siempre ha sido algo que he conocido desde niño. Cuando eres niño, instruir en el camino del Señor, se te hace más fácil creer en el Señor a manera de que vas creciendo. Sí, sé que a veces a la juventud vienen esas dudas, la influencia del mundo empieza, ya cuando empiezas a salir de ese lugar de protección de tu familia, empiezas a tener interacción con otras personas o con cosas del mundo, a veces ciertas cosas atraen y te quieren apartar de la instrucción la cual te han dado. Y es muy importante tener esa base, se puede decir, de las escrituras, esa enseñanza de la Biblia dentro de los hogares para que un joven, como dice la Biblia, para que cuando sea viejo no sea parte de él. Así es que es algo que empieza, es muy importante si empieza niño, pero si acaso no, es importante buscar al Señor. Para mí es algo que ya cuando verdaderamente, como dije, crecí en el Evangelio, crecí yendo a la iglesia, que he conocido de las Escrituras desde que soy niño, pero verdaderamente no fue como hasta la edad de 24 años, que había pasado por ciertas circunstancias en mi vida. Me había graduado de la universidad, había ciertos deseos, anhelos que yo tenía personalmente, que no tenían que ver nada, no eran malos, pero tampoco no eran, se puede decir, espirituales o anhelos espirituales. Y había cierta frustración y porque no estaba cumpliendo las metas personales que yo tenía planeadas para mí. Y un tiempo en el cual empecé a dudar de muchas cosas, empecé a dudar del Señor, de que si el Señor había escuchado. Y había cierto desánimo en mi vida, tristeza, eso vino de esta manera a entristecer mi vida, y otras cosas también exteriores que también en ese mismo tiempo pareciera que todo se te amontona. Sí. Pero llegó un momento en el cual de corazón abierto le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado de vivir con este peso en mi vida. Y le abrí mi corazón, verdaderamente en ese momento fue la primera vez que le abrí mi corazón al Señor. Y le dije, Señor, así es como estoy, así como estoy, vengo delante de ti. Y en ese momento fue algo que de mi propia voluntad, lo cual como que conocía la Biblia, pero de lleno me metía a buscar en las Escrituras, me metía a buscar, a conocer más de Dios dentro de las Escrituras.
con un deseo también de decirle, Señor, ¿sabes qué, Señor? Lléname de tu Espíritu Santo. Y fue un proceso de varios meses, el cual yo de lleno buscaba, llegaba de la universidad, me ponía a leer la palabra de Dios, empezaba a hacer mis notas, me fortalecía, el Señor me fortalecía a través de su palabra, hasta que en un momento en el cual, como dije, había ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Y fue se puso un evento de jóvenes en la universidad, cuando yo deseoso el Espíritu Santo, el Señor me llenó de su Espíritu Santo. Pero eso llegó en un momento y llegó como un refrigerio, como un descanso a mi alma. Como dije, había cosas en lo personal, en lo cual estaba padeciendo. También en ese momento también había perdido a mi abuelita, así que estaba triste. Así que había ciertas cosas que estaban afectando mi vida, en el cual vine al Señor, como dice la palabra, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y verdaderamente vine cansado, vine trabajado, vine, se puede decir, triste, vine al Señor así como estaba, y así me recibió el Señor. Pero así fue como el Señor vino a mi vida, y fue cuando realmente yo le abrí mi corazón al Señor y tuve ese encuentro personal con Él, y Él me llenó de su Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando fui lleno del Espíritu Santo, mi entendimiento de la palabra de Dios, se puede decir que realmente el Señor fue quien abrió mis ojos a la palabra del Señor, para entenderla mejor, para retenerla mejor, y también el don que el Señor me ha dado y el privilegio que me ha dado para compartir su palabra. Y tener eso de que la persona que escuche el mensaje entienda lo que Dios dice en su palabra. Amén, sí, qué hermoso, como dice la palabra de Dios, que cuando le buscamos de todo corazón, le vamos a hallar porque le estamos buscando de todo corazón. Dice también la palabra, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Sí, entonces aquí el apóstol Pablo también nos está diciendo que si nosotros no buscamos de Él, no vamos a poder ser llenos, ¿verdad? Como dice aquí, hay muchos que dice aquí que estaban diciéndoles que se tenían que circuncidar, pero ni ellos mismos guardaban la ley. Entonces nosotros tenemos que también guardar la palabra de Dios, así como dijo usted que creció en el Evangelio, ya la tenía guardada en su corazón, pero le faltaba tal vez que se activara la fe, ¿verdad? Entonces, así como usted creció en el Evangelio, también de joven habían pruebas que tal vez lo querían desanimar, que tal vez lo querían hacer caer antes de que sucediera, ¿verdad?, el encuentro con Dios. Antes de ser pastor de la congregación, era pastor de jóvenes, usted también, ¿verdad? Y ha visto cambios entre la juventud de tiempos, a cómo van pasando las generaciones, de cómo los jóvenes van teniendo tal vez una nueva mentalidad o diferentes ideas. Y cómo es que un joven puede acercarse a Dios y apartarse del mundo. Sí, es algo que hizo el joven, y aún sirviendo al Señor, un periodo de 14 años que el Señor me dio el privilegio de servir al frente de los jóvenes, y aún en ese tiempo se veían los cambios que había progresivamente. Y algo que veo, como dice la palabra de Dios, el príncipe de este mundo entenebrece, oscurece el entendimiento, el razonamiento de las personas. Y es algo que también endurece el corazón. A través de estas cosas, eso endurece el corazón de las personas. Y es algo que he visto. Tenemos hoy tanta influencia de las redes sociales, y pienso que las redes sociales es un vehículo el cual puede ser algo muy, muy efectivo para predicar el Evangelio, pero tristemente en su mayoría son ¿para qué? Para atraer, y es lo que se llama, ¿verdad?, el desear influenciar. Desean tener una plataforma para influenciar o tener cierta influencia sobre otras personas. Okay. Y pienso que muchos jóvenes así han sido influenciados dentro de las iglesias y en general. Han sido influenciados, pues hay un sinnúmero de pensamientos, de ideologías, de movimientos, y todo esto está llegando a la mente y al corazón del joven, que está entenebreciendo su razonamiento, que está, se puede decir, endureciendo su corazón. Pero hay algo que entender en eso. No hay nada que no sea imposible para la palabra de Dios. Uh-huh. Y por eso dice la palabra de Dios que
la palabra de Dios es importante ¿para qué? Para la edificación de la persona, para la instrucción de la persona. Y el Espíritu, es Dios a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo que como dice la palabra, se levanta en contra de todo pensamiento que quiera impedir que la persona conozca de Dios. Y así es que la influencia de tantas ideologías, tantos pensamientos, tantos movimientos, tantas ideas hay en el corazón, la mente y el corazón de los jóvenes que se les hace, veo ahora que es muy difícil que vengan al Señor. ¿Por qué? Porque esas influencias automáticamente ponen en tela de juicio lo que es la palabra de Dios. Pero para salir de eso, tienen que llenar su mente y su corazón de la palabra de Dios. Para que sea la palabra de Dios, y el Espíritu Santo obra a través de esa palabra de Dios, para que esa luz resplandezca en sus corazones, para que resplandezca su entendimiento y sean libres de los pensamientos de este mundo y puedan venir a servir al Dios vivo. Y pienso que es algo como dije, es algo que influye, que hay sin número, pero hay un Dios tan poderoso que puede sacarles de ese pensamiento, de esas ideas del mundo y traerlos una vez más al pensamiento y puede desarrollar una mente, ¿verdad? Como dice la Biblia, conforme a la mente de Cristo. Amén. Sí, hay muchas cosas como las redes sociales, ¿verdad? Sí. Como mencionó usted. Yo pues también soy una joven que vivo vida de joven, de hija, de aquí en la iglesia, ¿verdad? De estudiante. En la escuela hay muchas cosas que también nos pueden alejar, ¿verdad? Yo estoy en actividades de la escuela que tal vez a veces toman todo el día o me toman todo el tiempo y siempre necesitamos un tiempo para buscar de Dios, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nos pueden alejar, hay cambios en la juventud, hay cosas que tal vez, como dice usted, las ideas, que nos tenemos que alejar de ellas y enfocarnos más en la palabra de Dios, ¿verdad? Usted como pastor, pues en familia, en la congregación, en el trabajo, hay diferentes cosas con las que tenemos que lidiar, ¿verdad? Pues también en lugares, como dice usted, cuando tenemos que interactuar con personas, lidiamos con actitudes que tal vez son difíciles de poder, ¿verdad? Controlarnos nosotros, pero el Espíritu es el que nos controla cuando buscamos de Él. Y a veces nosotros hemos pensado que el pastor tiene todo bajo control, que nosotros podemos venir y pedimos oración y sentimos que todo lo que le decimos al pastor tal vez a veces no es una carga, también usted tiene pruebas, también tiene procesos. ¿Y qué hay detrás del púlpito? ¿Cómo es que usted ha podido pelear sus batallas? ¿Cómo es que usted ha podido ser más que vencedor, como el apóstol Pablo nos ha dicho? Y fíjate que es algo que estaba pensando hoy en la mañana, y te está relacionado con lo que prediqué en ese día. Como dice la Biblia, cuando pones tu mano en el arado no puedes mirar atrás. Y es algo que he entendido, que yo entiendo que si la presencia de Dios va conmigo, voy a estar bien. No depende, que mi vida del Señor y la presencia de Dios no depender de nadie más que del Señor. Así es que yo no puedo caer en desánimo por decir si viene mucha gente o si viene poca gente, ¿verdad? Si las personas están entendiendo o no están entendiendo. ¿Por qué? Porque mi confianza está aquí en el Señor. Hay que entender que el Señor es el que hace la obra en las personas. Y el Señor sabe a la manera que hace la obra en las personas. Mi deber como pastor es predicar, como dice, regar la semilla y que sea el Espíritu Santo que obre en cada persona. En cuanto a cómo puede uno lidiar con las cosas, situaciones que hay en su vida, no hay nada más que llevárselas al Señor en oración. Tampoco no pretendo ser... Y es algo lo cual el Señor ha puesto en mi corazón y pienso que es de parte del Señor, que no voy a ser el púlpito para desahogar mis problemas no sé por qué, porque yo como pastor debo de llevar mis problemas, mis situaciones delante del Señor, para que sea el Señor que me dé la paz, para que sea el Señor que me fortalezca, para que sea el Señor que me lleve a través de esas pruebas, para que cuando llegue aquí delante del púlpito, eso no tenga influencia en lo que yo predico, sino que el que tenga influencia es su Espíritu Santo, que me da esa paz, que me ayuda a tener dominio propio para poder predicar la palabra de Dios. Es el que no hable de esas cosas, no quiere decir que no esté padeciendo por ellas, sino quiero que a través de mi testimonio las personas puedan decir, ¿sabes qué? Él se fortalece en el Señor.
Él retoma sus fuerzas en el Señor. A lo mejor si él tiene una situación difícil, es porque se la lleva al Señor en oración y el Señor le ha fortalecido y lo ha seguido llevar adelante. Y hay veces que sí, comparto, ¿verdad? Lo que he padecido, pero ya cuando lo he pasado. Pero cuando estoy pasando por ello, prefiero primeramente llevarlo al Señor, que el Señor me traiga, se puede decir, a puerto seguro para poder compartirlo y ser de bendición para alguien más. Porque cuando estoy pasando por la situación, puedo exponerlo, puedo decirlo, pero puedo decir algo de mi sentimiento, de mi pensamiento. Pero ya cuando veo que la mano del Señor ha estado conmigo, que la mano del Señor, que lo he llevado en oración, que el Señor me ha llevado, me ha tomado la mano y me ha llevado a un puerto seguro, es cuando me siento confiado para compartir por lo que he padecido, lo que he estado padeciendo, para que sea de bendición para otros. Y por eso es tan importante, como dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Gloriarse en la cruz de Cristo. Que como cristianos, ¿qué quiere decir gloriarse en la cruz de Cristo? Quiere decir, está dispuesto a padecer todo. ¿Por qué? Todo con tal de mantener tu fe en Cristo. Que sabiendo que de Jesucristo es la fuente de tu fortaleza. Que su palabra es aquel que te da entendimiento para poder seguir adelante y no dejarte ser influenciado por los pensamientos de este mundo. Que es el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que te ayuda día tras día para tomar esa palabra de Dios y aplicarla a tu vida y ser empoderada para que tú camines en ella y seas verdaderamente el siervo que Dios te ha llamado a ser. Y por eso el apóstol Pablo, él decía, yo estoy dispuesto a padecer por causa de Cristo. ¿Por qué? Por el bien. Así es que si lees lo de Pablo, él está dispuesto a padecer por el bien de la iglesia, por el bien de que ellos fueran bendecidos, el bien de que ellos estuvieran bien. Y es lo que debe ser un pastor. Está dispuesto a padecer por todo, sean críticas, sean adversidades, sean cosas que digan de ti adversarios, tomarlas y no actuar en tu emoción, sino llevarlas a Cristo y decir, Señor, eso es lo que dicen de mí, pero sabes que, Señor, voy a seguir en ti. Y todo lo que padezca, Señor, sé que es por ti y es para que tú seas glorificado en mi vida. Y Pablo sabía que el glorificarse en la cruz de Cristo era padecer por todo, pero lo más importante era que Jesucristo fuera glorificado. Sí. Y eso es lo que pienso que siempre debe ser. Y cuando él dice ahí, ¿verdad? Que hay unos que se circuncida, ¿verdad? Porque es yéndose con lo que los demás están haciendo. ¿Para qué? Para estar cómodos, para que no ser criticados, para no ser... Pero dice, no, yo estoy dispuesto a padecer. Ir en contra de la corriente, ¿para qué? Con tal de mantenerme aquí en Cristo. Para que Cristo sea glorificado. Y pienso que es lo más importante y es lo que cada persona siempre debe reconocer, que siempre Cristo sea glorificado en tu vida. ¿Cuál fue aquello que impidió a Moisés que él entrara a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que él dijo? Porque no permitiste que yo fuera glorificado en ti. No me glorificaste delante del pueblo. Y pienso que eso es lo que siempre nos va a ayudar siempre a seguir adelante, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Aún a través de los padecimientos, de la lucha, de las pruebas, adversidades, críticas, chismes. Tú dices, ¿sabes qué? En todo esto me glorío para que Cristo sea glorificado. Sí. Y Cristo sea el que sea preeminente en nuestras vidas y las personas vean eso. Sí, porque a veces también hemos actuado tal vez en nuestra carne, ¿verdad? Y debemos aprender nosotros a dejar las cosas del mundo y edificarnos unos a otros, como dijo usted, que expone sus pruebas a Dios, pero las victorias que ha tenido nos las comparte para que podamos ser edificados por medio de eso, como dice el apóstol Pablo, que padecemos las mismas pruebas, pero oramos unos por otros y nos edificamos. Y nosotros pues tal vez siempre hemos visto al pastor como alguien fuerte, alguien que tiene que animar y cuidar la grey, pero pues todos también pasamos por nuestras propias pruebas, pero tenemos el mismo Dios, sí. ¿Verdad? Una pregunta que me gusta hacerle a las personas cuando estoy haciendo estas pláticas es ¿cuál es el versículo o tal vez el personaje bíblico o la porción que le ha ayudado a poder en sus batallas, ¿verdad? A poder recordar que su fe está puesta en Dios? A mí personalmente me edifica mucho la vida del profeta Oseas, que vemos que Jehová lo manda a casarse con la prostituta y que tal vez él no quería en su carne,
no tenía que amarla, pero cuando le fue infiel también le dolió porque ya la había tomado como mujer. Y Jehová casi se desahoga con el profeta Oseas y le dice que así es Él no nos tiene que amar a nosotros, pero nos ha decidido tomarnos como sus hijos. Y aunque cuando nosotros le hemos sido infieles, Él aún está allí esperando que nos arrepintamos de todo corazón, ¿verdad? Pues yo a mi corta edad, como joven, también he pasado por diferentes pruebas y a veces es difícil saber que tengo que mantener un testimonio cuando nuestra carne, ¿verdad? Nos quiere tal vez tumbar, nos quiere dominar. Entonces, ¿cuál ha sido para usted la porción bíblica o el versículo o el personaje que le ha ayudado? La verdad, o sea, para mí toda la palabra de Dios me ha ayudado. A veces veo un personaje y dice, este es mi personaje favorito, pues leo este otro, no, pero mira, este es lo que hace pero mira este otro, y te quedas así como que no sabes a cuál escoger. Un versículo que siempre me ha gustado de niño, y siempre lo he guardado en mi corazón, es lo que dice en Josué, cuando Dios dice a Josué, nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y eso es algo que de niño siempre, de niño me gustó mucho cuando lo leí. No sabiendo, ¿verdad? Cómo esa palabra se iba a hacer una realidad en mi vida. Y es algo lo cual le doy gracias a Dios, en lo cual su palabra es fiel, y siempre que leo su palabra para mí es un deleite leer la palabra del Señor. Para mí, cuando leo la palabra de Dios, me anima, me fortalece. Cuando veo la palabra de Dios y veo a Jesucristo plasmado en la palabra de Dios de principio a fin, y cómo todas las cosas, como se unen y siempre apuntan hacia Jesucristo, es algo que para mí me trae ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Porque toda la palabra tiene que ver con Jesucristo, y todo apunta hacia Él. Y todo lo que está y aún lo que está por cumplirse, todo apunta hacia Él. Así es que la figura central de toda la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Y cada uno de sus personajes, aún los del Antiguo Testamento, sin saberlo, estaban testificando del Señor Jesucristo. Fueron movidos por el Espíritu Santo de escribir estas cosas, pero sin saberlo estaban apuntando hacia quién, hacia Jesucristo. Así es que si algo me gusta de todos ellos, de todos los personajes, de todos los escritores, es que al ser inspirados por el Espíritu Santo, estaban hablando ¿de qué? De la misma persona, que es el Señor Jesucristo. Y es por eso que, como digo, cada personaje que miro, y cuando miro su vida y cómo vivió su vida para Dios, digo, ¿sabes qué? Simplemente está dando un ejemplo de lo que es Cristo. Y por eso me anima la palabra de Dios a ver, y digo, ¿sabes qué? Es cuando veo a Moisés, ¿verdad? Que fue un libertador. ¿Quién es nuestro libertador? Es Jesucristo. Cuando veo a José se introdujo a la tierra prometida. ¿Quién es el que se introduce a la tierra prometida? Es el Señor Jesucristo. Cuando veo a David, que es el rey por excelencia, ¿quién es el rey de reyes? Es Jesucristo. Cuando veo a los profetas y hablan y advierten al pueblo y intentan volver al pueblo una vez más a Dios, que era su propósito, el volver el pueblo una vez más a Dios, digo, ¿sabes qué? Pues veo a Jesucristo, que dice Moisés que iba a venir un profeta que iba a salir en medio de ellos, el cual él va a hablar y deben escuchar su voz. Y cuando veo a los profetas, simple y sencillamente digo, ¿sabes qué? Este es Jesucristo, que verdaderamente a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, verdaderamente nos llevó una vez más a Dios, que era el deseo de cada uno de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, de los jueces, volver al pueblo una vez más hacia Dios. Y por eso digo, me gusta todo. Todos apunten a la persona principal, la persona más importante que debe ser en todas las vidas, que es el Señor Jesucristo. Y todos ejemplifican de alguna manera u otra a Jesucristo. Y por eso si hay un personaje para mí importante, es el Señor Jesucristo.
pero todos me gustan. Sí. Y ahora ya, como de niño me gustaban, claro, las historias de a lo mejor de Sansón o de David y el gigante, Sí. pero ya de grande, pienso que me llama mucho la atención la vida del apóstol Pablo, si decir un personaje favorito. Me impacta mucho la vida del apóstol Pablo, cuando leo sus cartas, cuando leo lo que él dice. Que realmente pone todo en una perspectiva, la cual nos ayuda a todos nosotros de cómo debemos de vivir nuestra vida. Y no dejaba que nada detuviera su predicación del Evangelio, aun cuando venían críticas, cuando venían encarcelamientos, cuando era apedreado, cuando quedó náufrago. Dice, todo esto estoy dispuesto a padecer, ¿por causa de quién? Por causa de Jesucristo. Y si algo que pone en perspectiva de cómo debemos de vivir nuestra vida, debemos de mirar a alguien aparte del Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Sí, amén. Vemos que cuando Dios iba a llamar al apóstol Pablo, había leído yo que la palabra de Dios dice que Dios dijo que lo iba a escoger para que viera que se sintiera padecer por el Evangelio, que era todo lo que él tenía que padecer, así como él perseguía antes a los cristianos, qué eran los sacrificios que él tenía que tomar, ¿verdad? Y así nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, los suyos vino y los suyos no les recibieron, ¿verdad? Y ahorita que estaba diciendo el líder Josué, el primer versículo que yo aprendí de niña fue Josué 1:9, que mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Y eso también me ha ayudado a mí a poder crecer, porque mientras vas creciendo, también tu conocimiento de la palabra, ¿verdad? Va creciendo, especialmente si eres instruido en el camino de Dios, ¿verdad? Como estábamos diciendo, hay tantas cosas, pero tenemos que aprender, así como el apóstol Pablo, a dejar todo lo del mundo atrás, vencer a nuestra carne, que es difícil, pero con la palabra de Dios podemos sobrepasar todas las pruebas, ¿verdad? Y gloriarnos en la cruz de Cristo. Y para terminar, ¿cuál sería un consejo que le daría a los jóvenes que están viendo esto? Jóvenes inconversos y jóvenes creyentes. Algo con lo cual siempre me quedo y es con qué limpiar al joven su camino, ¿ya? Con qué guardar su palabra. Y eso aplica no solamente a los jóvenes, sino a toda persona. ¿Con qué puede limpiar su camino? ¿Cómo puede iniciar su camino en el Señor? Lea la palabra de Dios y conozca al Dios de la Biblia. Y al conocer al Dios de la Biblia va a poder conocerlo, ¿verdad? Como el Dios que verdaderamente es. El Dios que está dispuesto a redimir sus vidas, a salvar sus vidas, a establecer su vida y encaminarlo en una vida en el Señor. Todo empieza es como el inconverso, cómo va a venir al camino de Dios, como dice el apóstol Pablo, que es a través de la predicación, que se predica la palabra de Dios. Así es que si queremos empezar nuestro camino y mantenernos en el camino, esa es la palabra de Dios. Al momento de creer, eso nos va a llevar a creer en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos va a iluminar nuestro pensamiento, nos va a dar el entendimiento. ¿Para qué? Para caminar en acorde con su palabra, y nos va a fortalecer para caminar en acorde con su palabra y así mantenernos día tras día. Y la cristiandad se vive día tras día. Sí. Y como dice, cada día es algo que debemos de crucificar nuestra carne, revestirnos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para continuar nuestro caminar diario. Por eso dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas que cada mañana. Porque cada día necesitamos de la misericordia de Dios. Su propio afán. Porque en algo le vamos a fallar a Dios. A lo mejor decimos una mentirita, a lo mejor no tiene que ser grave, puede ser una mentirita. A lo mejor nos enojamos, nos molestamos y pues decimos algo que a lo mejor no lo pensamos en lo que decimos, de lo cual después nos arrepentimos, pero de cada día necesitamos de la misericordia de Dios. Amén. Pero ¿cómo conocer estas cosas? Que de que Dios es Dios misericordioso, Dios bueno, con él la palabra de Dios. Sí, como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? ¿Y cuál sería un consejo, ya para terminar, para los siervos, los sacerdotes de hogar o los pastores que estén viendo este video? Si hay un consejo para el Señor, es algo que
recordar el llamado que el Señor nos ha hecho. Si el siervo se ha puesto, ¿verdad?, al frente, es porque el Señor ha sido llamado por el Señor. Y pienso que si ha sido ese llamado, recuerde quién le ha hecho ese llamado. A veces, claro, van a venir voces, van a venir influencias, van a venir otras voces, pero siempre en todo hay que aprender y no hay que opacar ni silenciar la voz de Dios en nuestras vidas. A veces la voz de Dios es la que nos instruye a caminar en el camino menos caminado, se puede decir. Por eso el camino hacia la salvación es un camino angosto por el cual muy pocos caminan en él. Pero siempre hay que escuchar la voz de Dios para mantenerse en ese camino. No irse tras lo que es popular, lo que es llamativo, tras lo pragmático, aquello que se puede decir que llama la atención a los sentidos humanos, sino siempre obedecer la voz de Dios e irnos tras aquello que es espiritual, aquello que agrada a Dios. Y porque hay que entender que hay un llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y si el Señor nos ha llamado, el Señor sabe por qué nos ha llamado. Y si Él sabe por qué nos ha llamado, es para que testifiquemos de Él y demos testimonio de Él. Y para que, así como el apóstol Pablo, seamos personas ejemplares para la iglesia. Amén. Y para eso nos ha puesto el Señor, para ser ejemplo a la iglesia. A veces, ya no quiero extenderme, pero las personas a veces quieren ver que eres igual que ellos. Y sí, eres una persona que sí está necesitada de la salvación, de la misericordia de Dios, pero hay que entenderte que el llamado que Dios ha hecho en ti es una gran responsabilidad. Sí. Así es que Dios da dones a la iglesia, pero si a ti Dios te llamó como pastor, es una responsabilidad más grande. Y tienes que entender que es el llamado que Dios ha hecho. Así es que no puedes comportarte como los demás, sino que tienes que ser, ¿qué? Ejemplo. Amén. En todo tienes que ser ejemplo. En tu actuar, en tu caminar, en tu hablar. En toda tu vida tienes que ser ejemplo, ¿qué? Para la gloria del Señor. Y para que ellos crean en el Señor y se afiancen en el Señor. Porque de todo, como dice el apóstol Pablo, de todo nos va a demandar el Señor. Y por eso les animo a caminar, que se fortalezcan en el Señor, fortalezcan el poder de su espíritu y sigan atentos al oído a la voz de Dios. Amén. Porque si algo fallaba en el tiempo de Samuel, es que escaseaba la palabra de Dios. Y no era que escaseaba, sino que no estaban dispuestos a escuchar. Sí. Amén. Pues sí, todos tenemos un diferente llamado, pero así como usted estaba diciendo que todos los personajes apuntan al Señor, también todos nosotros, diferente llamado, pero todo para su gloria, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo nos dice gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, una despedida. Sí, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la plática que tuvimos Anet y yo en esta mañana, y espero que sea de bendición. Y si puede ser de bendición para alguno de ustedes, gloria a Dios, que toda la gloria sea para el Señor. Y si algún día gustan acompañarnos aquí en el Templo Agua Viva, aquí estamos para servirles. Aquí estamos entre la Mía 5 y Mía 6 en la Taylor Road, en la calle que se llama Dora Lane. Así es que en la esquina de Dora Lane y Taylor Road, aquí estamos para servirles. Sí, gracias, pastor. Así que sigamos buscando más de Dios. Si aún no lo has recibido en tu corazón, hoy te animamos a que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida. Hoy Él está tocando la puerta de tu corazón. Hoy estuvimos viendo la palabra de Dios, cómo nos exhorta, nos llama a buscar más de Él, porque las cosas de este mundo son vanas, como también lo dice el rey Salomón, que las cosas de este mundo todo es vanidad, pero debemos de buscar más de Dios, porque en Él debemos de hacer nuestros tesoros, en Él debemos hacer, como dice su palabra, como dijo el rey David, en Él haremos proezas. Así que busca más de Él, recíbelo en tu corazón. Si te has alejado, vuelve al camino porque Él te está esperando con brazos abiertos. Esto fue todo por hoy. Yo soy Anet. Hoy nos acompañó nuestro pastor Samuel Martínez. Deseamos que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que si tienen una petición o un agradecimiento, que lo pongan en los comentarios para estar unidos en oración y en clamor por cada uno de nosotros, siempre agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por sus grandes maravillas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Dios bendiga.